que abra su Biblia en el libro de San Mateo. No es algo fácil ser cristiano. No. Pero en Dios todo lo podemos. Por eso aquel hombre dijo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. La gente no madura porque no quiere muchas de las veces. Es caprichuda, es berrinchuda, y así se la pasa y así se lleva en su vida en el matrimonio. Se quiere hacer lo que les parece. Voy a tocar un punto, ¿verdad?, muy importante. Capítulo 21, versículo número 42. Quiero hablar, ¿verdad?, un poco del fruto o de los frutos del Espíritu Santo. Ayer prácticamente, ¿verdad?, estábamos la mayoría de los matrimonios de la congregación. Tuvimos la visita de unos 3, 4 matrimonios más. Nos reunimos aproximadamente, ¿verdad?, unos 17 matrimonios estuvimos aquí. Y todo fue, para mí, todo fue de bendición, porque siempre mi finalidad ha sido, ¿verdad?, provocar a la congregación, hacer lo mejor para el Señor, ¿verdad?, a identificarnos como pueblo de Dios, como un pueblo obediente, y más cuando somos matrimonios, ¿verdad?, que servimos al Señor los dos. Dice el verso número 42 del capítulo 21 de San Mateo. ¿Lo tiene? Dice de esta manera. Díceles Jesús: ¿nunca leísteis en las Escrituras la piedra que desecharon los que edificaban? Esta fue hecha por cabeza de esquina. Por el Señor es hecho esto, y es cosa maravillosa en vuestros ojos. Aquí el Señor, ¿verdad?, les dice, le está hablando, ¿verdad?, a un grupo de religiosos, que decían ser hijos de Dios, que decían ser el pueblo de Dios. Y les provoca y les recuerda que eran hombres que leían la Escritura, que presuntamente, conocían la Escritura. Y el Señor le dice muy claramente, ¿nunca leísteis en las Escrituras? Les pregunta muy claramente en el versículo número 42, y luego les dice, la piedra que desecharon los que edificaban. ¿Quiénes eran los que edificaban? ¿Quiénes fueran los que decían ser el pueblo de Dios? A los que Dios llamó primeramente fue precisamente al pueblo de Israel, a un pueblo que Él lo escogió, ¿verdad?, para hacerlo un pueblo especial. Pero resulta que cuando el Señor llega, este pueblo o los religiosos no le reciben esa aplicación. A los suyos vino, los suyos no le recibieron. Tiene muchas ramas, muchas líneas. Aquí también puede aplicar. El propósito del Señor siempre ha sido muy amplio. Y aquí cabe mencionar eso. Dice que la piedra que los edificadores, dice así, ¿verdad?, desecharon, esta, dice, fue hecha por cabeza de esquina, por el Señor es hecho esto, y es cosa maravillosa en vuestros ojos. Ahora, cuando les dice eso, les da, ¿verdad?, como una sentencia, y les dice muy claramente, en esto entendemos que nosotros no debemos ser un pueblo que decimos conocer a Dios, que decimos que servimos a Dios, que decimos que Dios nos ha escogido, que decimos ser la iglesia de Dios. En este caso les está diciendo, por tanto os digo, aquellos que primeramente había escogido para ser su pueblo, les dice que el reino de Dios será quitado de ustedes, les dice, y será dado a gente que haga los frutos
de Él. El reino de Dios será quitado de ustedes, le dice, y va a ser dado a gente que haga los frutos de Él. Ahí la palabra para fruto es algo que resulte para beneficio. Aquellos no supieron hacer eso, no dieron los frutos de Él, no resultó para beneficio. El Señor los hace a un lado por religiosos, no que haya quitado totalmente al pueblo de Israel, no. La Biblia habla del Israel de Dios. No dice que exclusivamente, ¿verdad?, a los gentiles, no, sino que aclara y dice a todos, a gente, dice, que haga los frutos de Él. Ahora, yo me pongo a pensar, ¿verdad? Y lo he dicho muchas veces, para que haya un fruto, se necesita, ¿verdad?, primeramente, que haya una semilla. Y sea esa semilla sembrada, sea esa semilla, ¿verdad?, cultivada, cuidada, para que a su tiempo nazca un árbol. A su tiempo ese árbol dé hojas y de ahí, ¿verdad?, enseguida que aparezcan a su tiempo los frutos. Y está hablando, ¿verdad?, de los frutos del reino de Dios. Ahora, en el libro de los Gálatas, no, primeramente vamos al libro de San Lucas, al capítulo número 8. Capítulo número 8. Versículo número 11, nada más voy a volver a tomar, porque quiero explicar algo ahorita sobre lo que es la semilla, para ver la comparación. Dice muy claramente, el versículo número 11 dice, es pues esta la parábola. La simiente es la palabra de Dios. Esperma, dice ahí. La simiente, la semilla, algo sembrado. ¿Qué es? Es la palabra de Dios. Entonces, al estar hablando de unos frutos, está hablando de unos frutos que vienen de parte del Espíritu. Y se usa una semilla, se usa una simiente que viene siendo la palabra de Dios. Ahora voy a hacer la comparación en esta forma. Yo hacía un escrito, ¿verdad?, de lo que es semilla, de lo que es simiente. Viene siendo, ¿verdad?, el óvulo fertilizado y maduro de una planta, fíjese, en floración. Eso es, el óvulo fertilizado de y maduro de una planta en floración. Y me llamaba a mí la atención, ¿cómo de una planta en floración? La floración viene siendo las flores, viene siendo el adorno. Usted sabe que en un árbol, por ejemplo, los chabacanos, los duraznos, antes, ¿verdad?, de aparecer el fruto, aparece primeramente, ¿qué aparece? La flor, el adorno. Aquella flor, ¿verdad?, se convierte precisamente en un fruto. Y así es la palabra de Dios. Ya tomando la edad por el lado figurativo, para irnos nosotros precisamente a la de Dios. Tomando, ¿verdad?, la simiente literal, vaya, que viene siendo una semilla que la pone ahí, la riega, la cuida, crece el árbol, ¿verdad?, da las hojas, el árbol, ¿verdad?, salen las flores y enseguida aparece el fruto. Todo tiene su tiempo, no es nada más venga, bautícese, ya es convertido y ya está, no. Tiene que haber un proceso, tiene que sembrarse primeramente la semilla. En este caso, la semilla, estamos hablando y estamos diciendo que es la palabra de Dios. Ahora, fíjese, la semilla
también se considera a la progenie de la especie. ¿Qué viene siendo la progenie? Viene siendo, ¿verdad?, precisamente la generación, la familia, la descendencia. Y estamos hablando de la especie, es una especie especial, lo de Dios, vaya. Así se le considera la progenie, la generación, la familia, la descendencia. Fíjese, yo me fijaba en esto, cuando la Biblia habla ya en el libro de Génesis, en el capítulo 3, en el versículo 15, ahí habla de la simiente. Y ahí pone, ¿verdad?, uno de los, podemos decir, de los comentaristas, pone ahí eso como simiente, pone el Homo sapiens. ¿Ha oído usted hablar de los Homo sapiens? ¿Ha oído usted hablar del Homo sapiens? Eso se oye mucho, se escucha mucho, ¿verdad? Porque se está refiriendo ahí a la simiente humana. Porque de tu simiente, o será levantada de ti simiente. Está hablando de la descendencia humana. Y es así, ¿verdad? También podemos decir que la simiente de Abraham, de ahí salieron Isaac y salieron también Jacob. Según el libro de Génesis 21:12, usted lo puede ver ahí, y en Génesis 28:14, ahí puede ver, hablando de esos dos hombres, como simiente de Abraham. Ahora, la relación entre Dios y su pueblo permitió precisamente, ¿verdad?, que la simiente de Israel se estableciere a perpetuidad, según, ¿verdad?, el Salmo 89, del verso 1 al 4. ¿Por qué hablo esto? Porque cuando viene la simiente de Dios, también se establece a perpetuidad. En este caso, hablando, ¿verdad?, del Homo sapiens, hablando del hombre, hablando de una descendencia del hombre, de esa descendencia de Abraham, sale un pueblo. Y hablando de perpetuidad, yo quiero decirle, han existido muchos pueblos, han existido muchos imperios. Por ejemplo, podemos hablar, ¿verdad?, del imperio de Babilonia, podemos hablar del imperio de Grecia, del imperio, ¿verdad?, medo-persa, podemos hablar del imperio romano, hablando literalmente, hablando de otros imperios, del imperio de los asirios, tantos imperios que han salido, y ahí está, todos han desaparecido, y el único imperio que está ahí, no vamos a llamarle imperio, el pueblo de Dios, ahí está todavía el pueblo de Dios. Allá están en Jerusalén, allá están los judíos, llamados, ¿verdad?, a ser un pueblo a perpetuidad, hasta que Dios quiera. Lo han tratado de destruir, no lo van a poder acabar, porque el Salmo 89 lo dice del versículo 1 al versículo 14. Estoy tomando ese ejemplo, ¿verdad?, para que nosotros nos demos cuenta. También nosotros somos pueblo de Dios. Aquí cantamos muy seguido, somos el pueblo de Dios. Hay conciencia de que es un pueblo, que somos llamados como pueblo, ya no como pueblo, ¿verdad?, literal, vaya. Porque esta no es nuestra tierra, el mundo no es nuestro hogar. Ya como el pueblo de Dios, como un pueblo especial, pero también hemos sido llamados a ser de esa simiente perpetua, que va más allá de una simiente literal. Gloria sea el nombre del Señor. Hablando del fruto, yo mencionaba, ¿verdad?, cómo es que para que nazca, ¿verdad?, para que nazca un árbol, vaya, se siembra la semilla, nace el árbol, y luego el árbol después da los frutos. En el libro de Gálatas, ahora sí, capítulo número 5, queremos ser parte del pueblo de Dios, queremos buscar, o aunque no busquemos, démonos cuenta de lo que Dios quiere con nosotros. Verso número 22, dice de esta manera, hablando del fruto, el reino de Dios será quitado de vosotros, le dijo a los religiosos, y será dado a gente o a la nación que haga los frutos de él. Verso número 22 dice, mas el fruto del Espíritu, ahí aparece la palabra Espíritu con E mayúscula y se está refiriendo al Espíritu Santo. El Espíritu Santo es Dios. Mas el fruto
del Espíritu, dice muy claramente, ¿qué es? Caridad o amor, gozo, paz, tolerancia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley y por consecuencia no hay condenación. Ahí están los frutos del Espíritu. A esos es a los que les va a ser dado el reino de Dios. Por lo pronto estamos en la iglesia, vamos a tomarla como reino de Dios, pero viene en un futuro que estemos para siempre en el reino de Dios con el Señor. Pero va a costar eso. Eso nos va a costar precisamente, ¿verdad? Es la manifestación. Por eso la Biblia dice, porque la gracia de Dios que trae a los hombres se ha manifestado, se ha dado a conocer. Lo vuelvo a repetir, la gracia de Dios, ¿verdad? Es, ¿verdad? Lo de Dios puesto en el corazón del hombre, pero su reflejo, que es en la vida. Eso es precisamente el fruto, el reflejar, como está mencionando aquí la Biblia, del fruto. ¿Qué es? Caridad, reflejar caridad. ¿Reflejar qué? Gozo, reflejar, ¿verdad? Paz, reflejar tolerancia, reflejar benignidad, reflejar bondad, reflejar fe, reflejar mansedumbre, reflejar templanza, para que no haya una condenación en un futuro sobre nosotros. ¿Por qué? Porque viene una condenación al último, viene un juicio de Dios para toda la humanidad, para toda aquella gente que manifieste este tipo de vida, estos frutos del Espíritu, para ellos va a ser precisamente el reino de Dios. ¿Verdad que no cualesquiera es la iglesia de Dios? No es fácil esto, no está regalado estar un día para siempre con el Señor. En el libro de Isaías, mire cómo nos llama la Biblia, capítulo número 61. Fíjese, cuando la Biblia habla de un fruto, está hablando de una palabra griega, karpos, algo que se arranca, pero para beneficio. Entonces, cada uno de los frutos, como por ejemplo, lo vuelvo a mencionar, el amor, el gozo, la paz, si usted la tiene, ¿quién va a arrancar ese fruto para comerlo? Las gentes lo van a ver y las gentes van a arrancar precisamente ese fruto. Verso número 1 del capítulo 61 dice el verso así: el Señor dijo estas palabras: el Espíritu del Señor Dios es sobre mí, porque me ungió el Señor. Esa palabra me ungió, vamos a tomarla por me consagró, me eligió. Eso viene siendo precisamente un ungido. Por eso la Biblia nos llama los ungidos. No toquéis, dijo, a mis ungidos, ni hagáis mal a mis profetas. Somos los consagrados, ¿verdad? Somos precisamente los elegidos. Y la Biblia dice, muchos son llamados y pocos los elegidos. Y lo sigue diciendo, hame enviado a predicar buenas nuevas. Como mencionábamos, ¿verdad? Del fruto, algo como arrancado que resulta para beneficio. Las buenas nuevas que usted lleva, el trabajo de evangelismo que usted hace, el trabajo de evangelizante que usted hace, debe de llevar beneficio. Hablarle a la gente claramente, decirle lo que necesita para que su vida cambie. Que busque a Dios, que sea provocada, ¿verdad?, a una conciencia. Y luego sigue diciendo,
a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, abertura de la cárcel. Cuando habla, verdad, de los enlutados, habla de los oprimidos, habla de la aflicción, habla de que son tiranizados por el enemigo. Y luego sigue diciendo, a promulgar año de la buena voluntad del Señor, o sea, a promulgar tiempo de la buena voluntad del Señor. ¿Cuándo se cumplió eso? Cuando el Señor vino por primera vez, Él citó esta profecía que estamos nosotros mencionando. De ahí para adelante, ¿verdad? Empezó, porque Él es lo que dijo, será dado. Al momento de decirlo dijo, no es dado, dijo, será dado. Pasa poco tiempo, ¿verdad? Y el Señor empieza a promulgar las cosas. Y lo dice, a ordenar acción, verso número 2, a promulgar año de la buena voluntad del Señor y día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados. Verso número 3, a ordenar acción a los enlutados para darles gloria, en lugar de ¿qué? De ceniza. Ceniza es un tipo de una aflicción. Es un tipo, ¿verdad?, de estar en problemas, es un tipo de estar en cosas contrarias. Eso es ceniza. A cambiar una vida, como se cantaba al principio sobre la gloria, como se decía sobre la gloria, a darle grandeza en lugar de aflicción. Eso es lo que quiere el Señor con la gente. Cambiar su vida, sacarlos de una vida de ceniza, sacarlos de una vida de aflicción, sacarlos de una vida de problemas, sacarlos de una vida llena de cuestiones, de necesidades, de enfermedades, de pleitos, de celos, de iras, de contiendas, de disensiones, de todas esas cosas, a sacarlo de ahí, de esa condición. Y lo sigue diciendo, óleo de gozo en lugar de luto. Vamos a llamar el luto como tristeza, como dolor, porque es lo que sucede cuando una persona, ¿verdad?, pierde un pariente. Viene el luto, viene la tristeza, viene el dolor, pero el Señor quiere venir a quitar eso de su vida. Pero ya no vamos a hablar nada más de que tiene usted luto por un muerto. No, puede usted tener luto por otras cosas también. Y luego sigue diciendo, manto de alegría o protección de alegría en lugar de ¿qué? Del espíritu angustiado. Luego ya dice ahí, dice, y serán llamados como árboles de justicia, plantío del Señor para gloria suya. Viene el Señor y hace un trabajo en la gente. Está prometiendo el Señor hacer un trabajo en la gente. De la gente que está en una condición, vamos a decir, ¿verdad?, pésima, vaya, que siente el peso de los problemas. Por eso el Señor dijo en una ocasión, vengan a mí, todos los que están trabajados y cargados, que yo los voy a hacer descansar. Lleven mi yugo sobre ustedes, aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y luego termina diciendo, y van a hallar descanso para su alma. Ya hablando de los problemas morales. Los problemas materiales afligen, pero los problemas morales afligen más. Es muy difícil cuando la gente, y hay gente que está en condiciones de las dos, está en problemas materiales y está en problemas morales. ¿Cuántas casas, cuántos hogares, verdad, no están siempre en pleitos, en contiendas entre ellos mismos? Y aparte de eso, verdad, a veces están sin trabajo y a veces están hasta enfermos. Y es lo que viene el Señor, es lo que el Señor quiere precisamente, ¿verdad? Por eso enseguida menciona y dice, y serán llamados árboles de justicia. Esto de entender que el Señor lo puede a usted transformar y va a ser un árbol de justicia, va a ser un árbol que va a dar esos frutos del reino de Dios, o sea, va a hablar de la palabra de Dios, va a ser de beneficio su vida para la gente y la gente se va a acercar a usted y va a tomar de ese fruto.
viniendo de una condición paupérrima, podemos decir. Eso es. Cuando viene el fruto del Espíritu a la gente, ¿verdad? Es algo precioso, algo tremendo, lo saca de una condición. Por eso aquel hombre dijo resignadamente, esperé en el Señor, se inclinó a mí, oyó mi clamor, me hizo sacar de un lago de miseria, de lobo cenagoso. Dice que puso luego sus pies sobre peña, la peña es Jesucristo. Y luego puso, dice, canción nueva, alabanza a nuestro Dios. Lo que estábamos oyendo ahorita, lo que estábamos cantando, como nos estábamos gozando, estábamos alabando al Señor. ¿Cuántos años hace que nosotros estábamos en la condición, verdad, de cantarle al mundo? Como anoche tuvimos una experiencia ahí, algunos vecinos. Por ahí estaban unos vecinos también, ahí, gracias a Dios que no estaban enfrente de mi casa, estaban ahí como a 3 casas, cerraron la calle, ¿verdad?, con sus autos y empezaron con una música ensordecedora, ¿verdad? Bueno, de allá venimos nosotros. ¿Cuántos no anduvimos en esa condición? Pero trató Dios con nosotros. Oímos, cayó la semilla en nosotros. Dios nos transformó, nos sacó de una condición vil, nos sacó de un lago de miseria, porque esa es una vida allá afuera en el mundo. La mayoría de la gente vive en una condición así, pero es como el novillo indómito. Así le dice en el libro de Jeremías a aquellos hombres. Les dice que los azotó, pero ellos no recibieron corrección. Así azota Dios las experiencias contrarias que le suceden a la gente. ¿Por qué tiene tanta necesidad? ¿Por qué hay tantas enfermedades? ¿Por qué hay tantos problemas que vienen desde el hogar? ¿Por qué? Es Dios obrándole, pero la gente no entiende, no comprende, no se pone a pensar que hay un Dios. Bueno, todavía pasa que no se ponga a pensar, pero ya cuando llega alguien y le dice, mira, para tus problemas la solución es el Señor. Y muchas de las veces esa gente ve a alguien que estuvo en la misma condición que él o que ella. Oye, ¿qué te pasó? ¿Qué le hiciste? ¿A poco ya te hiciste hermano? Así dicen. ¿O cómo le hiciste? A veces que ven el reflejo en la gente y ¿qué hacen? ¿Cuánta gente no hay o cuántos hay que usted no les haya hablado? A mí se me ha acercado gente para decirme, oye, ¿cómo lo hiciste así y así? Mira, de esta manera, así, así, así. Hay algunos, no muchos, están en la iglesia. Después de haber vivido una vida de compañerismo, ¿verdad? Allá sin Dios y sin esperanza, ¿verdad? En una vida de pecado. Ven el reflejo de Dios, preguntan, se les invita, se les habla y la gente cambia. Por eso le digo, usted es bienaventurado en el estar aquí esta tarde. Dios está hablando claramente, quiere hablar a su vida. No es un hablar nada más por hablar, no, es la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es el mismo Dios. Árboles de justicia, perpetuamente. En el libro de los Salmos, dice así, Salmo 92, verso 12. Dice así, el justo, quiero mencionarle el justo, alguien que ha sido justificado. Al venir ya la gente a la vida de Dios,
ya ha sido justificado. ¿Cuándo? Cuando viene a las aguas del bautismo. Por eso la Biblia dice que a los que antes conoció, a estos también predestinó. A los que predestinó, dice, a estos también llamó. A los que llamó, a estos también justificó. ¿Qué es justificar? No hay pecado. Y al decir justo es que está usted luchando por reflejar precisamente los frutos del Espíritu, de esa semilla, de la palabra de Dios que ha venido a su vida. Y lo dice muy claro, el justo florecerá como la palma, crecerá como cedro en el Líbano. Fíjese, un cedro alcanza aproximadamente a veces altura de 40 metros. Está hablando del justo. La senda del justo es como la luz de la aurora, va en aumento, debe de haber un crecimiento. Ese crecimiento es un desarrollo. Pasa de etapa en etapa en etapa y usted va creciendo, así como el cedro en el Líbano, hablando de los árboles del Señor. Aquí estamos hablando de los árboles de justicia, aquí está hablando, ¿verdad?, de la palma. De hecho, se refiere a esa palma datilera, así como Phoenix, eso significa, Phoenix, Arizona, la palabra Phoenix, eso significa datilera. Para quien vive en Phoenix, que se dé cuenta que vive en una parte, datilera significa Phoenix. Y luego dice, pero dice cómo, plantados, ¿en dónde? En la casa del Señor. Para que sepas cómo te conviene conducirte en la casa de Dios, que viene siendo la iglesia. Pero plantado, ¿dónde? En la casa de Dios. Hay muchas casas, pero para poder crecer hay que estar realmente dentro de la doctrina sana, dentro de lo que verdaderamente es la iglesia, para que no sea un simple religioso, lo que le sucedió a aquellos. Aquellos no estaban dentro de la casa de Dios, eran pueblo de Dios, eran llamados nada más, pero en su manifestación los llevó a que el Señor les dijera, a ver, ustedes no, este reino va a ser dado a estos. Y que entre ellos, de hecho, iban a venir gentes de entre los judíos, ¿verdad?, que iban a servir al Señor en espíritu y en verdad. Y el Señor lo cumplió. Lo cumplió porque lo cumplió primeramente con los apóstoles, los primeros mesiánicos. Ahí lo cumplió el Señor. Y luego sigue mencionando, plantados en la casa del Señor, y lo dice, en los atros de nuestro Dios, ¿qué? Florecerán. ¿Qué viene de la flor? Viene el fruto. Y lo dice, aún en la vejez fructificarán, estarán vigorosos y verdes. Digo, estamos hablando de un desarrollo, un desarrollo, un desarrollo, un desarrollo. El hombre de Dios, la mujer de Dios, que está en la iglesia de Dios, siempre, siempre está vigoroso y siempre está verde. Se está refiriendo a que siempre hay un crecimiento. No hay nada que me desanime, no hay nada que ya no quiero. No, siempre está dando fruto, vaya, siempre está vigoroso, siempre está verde. Y un árbol siempre verde, siempre está verde como el pino, vamos a decirlo, pero ya hablando aquí del árbol fructífero, ¿verdad? Siempre está dando fruto. Toda su vida. Viene la muerte y usted muere, ¿verdad?, haciendo un trabajo en el Señor. Usted muere, ¿verdad?, siempre estando sirviendo al Señor. ¿Por qué? Porque ha recibido el fruto del Espíritu. Y ese fruto del Espíritu, ¿verdad?, que lo ha llevado a fructificar amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Por consecuencia, no hay ley, no hay condenación. Venid, benditos de mi Padre, al reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Así les dijo. Eso es. Sí vamos a ir a juicio, pero mira, vengan, benditos de mi Padre. No hay ley, no hay quien lo condene.
Gloria sea al nombre del Señor. Santo el Señor. Mateo 13, vamos a ver. Capítulo número 13. No sé por qué bueno, el Señor es bueno, ¿verdad? Tengo semanas queriendo hablar un tema, ¿verdad? Muy importante, que son 2 líneas, muy importante, ¿verdad? Nunca he escuchado, y se me hace que lo he hablado 1 o 2 veces, pero como lo quiero hablar, yo creo que nos va a traer un despertamiento. Y no quiero mencionar de qué voy a hablar, ¿verdad? Pero se me ha atravesado esto como el domingo pasado. Yo no pensaba hablar de lo que hablé. Ahora que estoy hablando esto, yo no pensaba, hasta ahora en la mañana orando, ¿verdad? Como ha sucedido cada vez que vengo para acá. Yo en mi mente pongo algo, ¿verdad? Pero ya cuando estoy orando, las cosas cambian. Me levanto y luego a pedirle al Señor, ¿verdad? La guianza. Y esto es algo, ¿verdad?, que Dios permitió que lo hablara ahora. Dice el verso número 1, dice: y aquel día, saliendo Jesús de casa, se sentó junto a la mar, y se allegaron a él muchas gentes, y entrándose él en el barco, se sentó, y toda la gente estaba a la ribera, allá en la playa. Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: he aquí, el que sembraba salió a sembrar. Bueno, aquí está hablando, ¿verdad?, el Señor, y está tomando, ¿verdad?, una parábola para manifestar que hay alguno que salió a sembrar y sigue sembrando, porque ahorita lo vamos a ver. Dice que les habló por parábolas. ¿Qué es una parábola? Es una similitud. Viene siendo una narración simbólica de la vida. Toma el Señor, ¿verdad?, lo material, lo literal, perdón, y para poder mostrar, para que la gente pueda entender lo del reino de los cielos. Al hablar aquí de un sembrador, aquí hay muchos que no ignoran lo que es un sembrador. Los hombres de campo, ellos siembran. ¿Y qué es lo que siembran? Siembran las semillas. Pero aquí está hablando, ¿verdad?, de un sembrador, tomando el ejemplo de un sembrador, ¿verdad?, hablando humanamente, está hablando de un sembrador, pero de una semilla espiritual que es la palabra de Dios. Dios sigue sembrando, Dios sigue haciendo el trabajo, y lo dice la Biblia. Y les habló muchas cosas por parábola, diciendo: he aquí, el que sembra se va a sembrar. ¿Qué es lo que dice? Y sembrando, parte de la simiente cayó junto al camino, y vinieron las aves y las comieron. Aquí está hablando, parte de la semilla cayó junto al camino. No cayó en el camino, cayó junto al camino. La Biblia dice muy claramente, el Señor lo menciona: yo soy el camino, la verdad y la vida. Cayó allí en un lado. Y luego dice: y parte cayó en pedregales donde no tenía mucha tierra, y nació luego, porque no tenía profundidad de tierra. Mas en saliendo el sol se quemó y secóse, porque ¿qué dice? No tenía raíz. Quiero que ponga atención en lo que estamos leyendo. Y parte cayó en espinas,
y las espinas crecieron y la ahogaron. Y parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual a 100, cual a 60 y cual a 30. Ahora, para entender esta parábola, aquí está hablando primeramente, como le digo, ¿verdad?, de comando lo literal, vaya, para manifestar lo espiritual. Porque allá en el versículo 18 dice así, dice: oíd pues ustedes la parábola del que siembra, refiriéndose a sus discípulos. Oyendo cualquiera la palabra del reino, fíjese lo que dice ahí, y no entendiéndola, ¿qué dice ahí? Viene el malo, refiriéndose al diablo, al espíritu contrario a Dios, dice, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. ¿Cómo el diablo hace un trabajo, verdad? A veces usted oye la palabra de Dios, ¿verdad?, pero no la entiende, como suele suceder en ocasiones. Alguien que viene aquí y oye y le gusta, pero ya sale para allá, ¿verdad?, para afuera, pero hay alguien que hace otro trabajo. El Señor hace el trabajo de sembrar y el malo viene, ¿verdad?, y arrebata lo que Dios lo siembra. ¿Y por qué usted recibe y por qué usted es algo sembrado en usted? Eso lo hace el Señor para hacerlo responsable, para que usted no vaya a decir, ¿verdad?, que fue ignorancia. Usted escuchó, pero el malo llega y le arrebata lo que fue sembrado en su corazón y usted queda junto al camino. El camino es Cristo, nomás está ahí junto al camino. Y lo dice enseguida. Y el que fue sembrado en pedregales, fíjense lo que dice, este es el que oye la palabra y luego la recibe con gozo. Gloria a Dios, dice, qué bonito predican, qué bonito hablan los hermanos. Y lo menciona, mas no tiene raíz en sí. ¿Qué dice? Es temporal. Hay gente que viene una vez y le gustó y vuelve a venir y vuelve a venir. Pasa un tiempo y se retira. La recibió con gozo en su corazón, pero pasó un tiempo y esa gente se retira. Es temporal. Así sucede. Y luego sigue diciendo, fíjese, que venida la aflicción, porque es temporal, mientras no le vienen problemas, está oyendo, todo se le hace muy bonito, pero ya cuando viene la aflicción o la persecución por la palabra, ¿qué dice? Luego se ofende. Ya te hiciste hermano, Y para todo, pues no que eres hermano. Y prefiere retirarse. Viene la persecución, viene la aflicción por causa de la palabra. Usted quiere, insiste, voy a ir. Pero empieza la lucha, empezando desde su casa, sus amigos, en el trabajo. Se dan cuenta de que ya no andan las mismas francachelas, ya no andan las mismas cosas en la misma vida que anduvo con ellos y le empiezan a acosar. Mira el hermanito y no le puede usted decir nada a la gente, pues no quieres, ni pareces hermano, como si conocieran a los hermanos, como si supieran lo que es ser hermano. Y se ofende, no, mejor me retiro, no puedo, no lo hago. Y se retira la gente. Y luego sigue diciendo, verso 22, y el que fue sembrado en espinas, fíjese lo que dice ahí, este es el que oye la palabra, pero fíjese cómo lo que opera aquí, pero el afán, esa gente afanada, que cómo trabaja, dice,
el afán de qué, de este siglo o de este mundo. ¿Qué es lo que dice? Y el engaño de las riquezas, ¿qué sucede? Ahogan la palabra, ¿qué dice? Y se hace infructuosa. ¿En qué forma ahogan la palabra y se hace infructuosa? Pues sí, usted puede tener la palabra de Dios, ¿verdad? Oye la palabra como está mencionando aquí, pero el afán de este siglo le gana. Hay gente que trabaja más para el hombre que para el Señor. Y más cuando se tiene, ¿verdad? Un servicio especial, un ministerio, algo. Viene la palabra, sí, pero ahí está mencionando el afán de este siglo. ¿Por qué nosotros nos afanamos tanto en este siglo? Porque nosotros, ¿verdad? Queremos tener lo que otro tiene. Queremos vivir como otro vive, como lo vemos. A veces vemos a nuestros vecinos. Ay, Señor, le hacen a sus casas y bueno, queremos también nosotros. Y si tuviéramos un sueldo, ¿verdad? Que nos diera para comprar las cosas, más que lo necesario. Pero creo que entre más ganamos, más queremos y más queremos adornarnos, más queremos adornar nuestra casa, más queremos cambiar de carro más seguido y más y más queremos. ¿Por qué? Porque amamos el dinero y no nos hartamos de dinero. Eso es un afán. Y luego, tanto que llega el momento que hasta ricos, porque hay gente que no nació siendo rica, ni se quiere siendo rica, sino bajo el esfuerzo, bajo los negocios, bajo tantas cosas, empieza a enriquecerse, ¿verdad? Y eso ahoga la palabra. Ahí está en usted eso, pero llega eso, lo cubre, ahoga la palabra, y lo que dice enseguida, el texto termina, dice, y hácese infructuosa. ¿Qué gana con estar la palabra en usted? Pero no da fruto. ¿Por qué? Porque está hablando, ¿verdad?, del afán de este mundo. Porque está hablando de las riquezas, el engaño. Las riquezas son un engaño. ¿Para qué? Porque eso evitan que un hombre rico herede el reino de Dios. Así le dijo a aquel hombre. El Señor dijo, cuán imposible, cuán difícil, dijo, es que un hombre rico entre en el reino de Dios. Eso es lo que sucede. Ahora sigue diciendo, verso número 23. El que fue sembrado en buena tierra, fíjese lo que dice ahí, este es el que oye y entiende de la palabra. No nada más es oír, porque nos hacemos oidores olvidadizos. Se trata de oír y se trata de entender la palabra. Dice, y el que lleva fruto, y lleva uno a 100, otro a 60 y otro a 100 por uno. Por eso ustedes ven, no todos los cristianos somos iguales. Algunos fructificamos, ¿verdad?, a 30, pero fructificamos. Otros a 60, ya un poquito más, se ve que hacen más, ¿verdad? Y otros a 100 por uno, que están metidos, están trabajando, están haciendo las cosas del Señor. Voy a volver a repetirlo. Y el que lleva fruto y lleva uno a 100, otro a 60 y otro a 30. Gloria al Señor. Pésese. Los que estamos, ¿verdad?, buscando al Señor, pesémonos. ¿Qué tanto fruto estamos dando? O si no estamos dando fruto. Ya vimos lo que es precisamente dar fruto. Aquí esta parábola nos está mostrando dónde ha caído precisamente la palabra de Dios. ¿Cayó junto al camino? ¿Cayó entre pedregales? ¿Cayó entre espinas para que ahoguen la palabra de Dios? Entonces, esto es para que nosotros, ¿verdad?, nos pesemos precisamente qué es el fruto que nosotros estamos dando.